¿Crees que estás comiendo bien, pero no ves resultados? Lo más seguro es que no estás comiendo la cantidad que necesitas. Uno de los errores más comunes es que las personas no saben exactamente cuánto están comiendo. Piensan que están comiendo saludable y resulta ser que en las comidas que están eligiendo está la mayor cantidad de calorías. Recuerdo una vez una persona con la que estaba trabajando, una vez que ella empezó a entender sobre las comidas que consumía, se dio cuenta que estaba comiendo muchísimo queso. El queso es una grasa saludable y las grasas tienen mayor cantidad de calorías por cada gramo comparado con las proteínas y los carbohidratos. Entonces, si tú comes, por ejemplo, la misma cantidad de queso que comes de pollo, por ejemplo, estás comiendo mayor cantidad de calorías en ese pedazo de queso. Y es algo que ella no se había dado cuenta que estaba haciendo, y por esa razón su contenido calórico diario era muy grande. Entonces resulta que quizás ella tenía en su mentalidad de que estaba comiendo bien, unas porciones bien, y se estaba pasando el número de calorías totales de su día diario. Y esto es un error súper común, lo cometemos muchísimo porque los humanos pues calculamos al ojo por ciento, como quien dice, y no están... pasa de alto muchas cosas. O sea, por ejemplo, te tomas un jugo y tú dices, bueno, un juguito pequeño, pero resulta ser que el jugo está cargado de azúcar y de calorías, que a lo mejor el juguito nada más son 200 calorías y no las estás tomando en cuenta. Entonces, la mejor manera de darte cuenta es hacer seguimiento. Pero cuando yo hablo con las personas y les digo, no, bueno, mira, yo cuento mis macronutrientes. ¿Qué? No, qué fastidio contar. Yo no quiero contar calorías, yo no quiero contar macronutrientes, pero yo quiero tener el cuerpo espectacular, pero no quiero hacer el trabajo. Y te entiendo, sí, es obviamente un poco tedioso tener que seguir al pie de la letra, hacer el seguimiento al pie de la letra, pero es una herramienta que te va a ayudar a aprender a entender lo que comes. Entonces hay varias maneras y todas funcionan. Tú tienes que buscar la manera que te funcione a ti. Entonces tú podrías, por ejemplo, hay gente que cuenta calorías. Entonces las calorías, la manera que funciona es que hay aplicaciones o incluso si lo puedes hacer en un cuadro, lo que tú quieras, tú vas mirando la cantidad de calorías de cada una de las comidas que te estás comiendo. Entonces estas comidas van a... Me están seguramente escuchando a Adelaida roncar, como siempre, todos mis podcasts, por supuesto, Adelaida me acompaña con sus ronquidos. Anyway, cuando contamos calorías es simplemente ir haciendo la lista de las comidas que te estás comiendo y anotando cada una de las calorías, o utilizar la aplicación y sumar la cantidad de calorías. Obviamente tú tienes que saber cuál es tu límite de calorías y es súper importante que no se vayan a lo loco a decir voy a consumir 1200 calorías porque eso es lo que yo pienso que es lo correcto. Es importante que tú conozcas primero tu Basal Metabolic Rate, que es las calorías que tú necesitas en tu estado de reposo. Y dependiendo de tu actividad física, tú vas a necesitar otro número de calorías porque quemamos calorías hasta durmiendo. Entonces tu cuerpo necesita un mínimo, entonces nunca te vayas por debajo de ese mínimo. Entonces si tú conoces el número de calorías de mantenimiento, vamos a decir que tu mantenimiento son 2200 calorías, para adelgazar 1 libra a la semana más o menos, tú tienes que reducir unas 500 libras al día, ¿ok? O sea que serían como 3500 a la semana. Obviamente tienes que saber cuál es tu número de calorías. Entonces cuando tú empiezas a sumar tus calorías diarias, vas a saber cuál es vas a poder ver si estás por debajo, por encima, y eso es lo que se habla de contar calorías. Ahora, ¿qué pasa con contar calorías? Que no estamos tomando en cuenta los nutrientes que nos estamos comiendo, porque yo podría comer puro pan, por ejemplo, y comer 1800 calorías en pan y decir, bueno, yo estoy por debajo de mis calorías, pero entonces estoy dejando de recibir los nutrientes de las proteínas, de las grasas y de los vegetales, o sea, un montón de cosas. Entonces, por esa razón es que yo siento
que tenemos una desventaja al solo contar calorías. Pero es una manera de tomar conciencia de que estás comiendo, porque obviamente yo esperaría que tú no vas a comer solo pan, sino que tú vas a tener una combinación, un plato balanceado. Entonces, es una manera de llevar un poquito el control de lo que estás consumiendo. La otra manera es contar macronutrientes, donde es una combinación de calorías, pero tomamos en cuenta de dónde vienen esas calorías. Entonces miramos más directamente lo que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas y cuántas calorías proviene de cada uno de ellos. Entonces cuando yo lo miro de esa manera, le pongo como un presupuesto, le digo yo, bueno, puedo consumir tantas calorías en carbohidratos, tantas calorías en grasa y tantas calorías en proteínas, y entonces más fácil puedo distribuir durante mi día. Pero al mismo tiempo volvemos al caso anterior, donde es importantísimo que tú sepas cuál es tu número. No es un número al azar, va a depender de tu peso, de tu actividad física, de tu altura, de tu edad, de muchas cosas. Entonces, una vez que tú sepas ese número y que tú sepas tu número de calorías, vas a definir un radio de macronutrientes que va a depender también de tu preferencia o de tu meta. El siguiente es utilizar las manos para llevar tus porciones, para medir más o menos. Hay programas que te venden que sí, unos potecitos. Bueno, que si el potecito rojo es carbohidratos, no me sé los colores, pero como que hay diferentes tamaños donde tú puedes utilizar eso como medida. Entonces, en vez de estar contando como tal con una aplicación o un cuadernito de cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, cuántas calorías te comiste, utilizas estas medidas para saber exactamente cuánto estás comiendo. Entonces, o puedes utilizar, como les dije, la palma de tu mano, de proteínas, van a ser aquí la palma de tu mano, carbohidratos va a ser más o menos un scoop o un puño, vegetales también va a ser un puño y proteínas va a ser un pulgar. Entonces tú utilizas eso para tomar las medidas de lo que estás comiendo. Entonces, todas estas, la que tú prefieras, la puedes utilizar. ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué necesitamos hacer seguimiento? Simplemente para que tú puedas ver cuánto estás comiendo. Una vez que tú aprendas a hacerlo, tú no necesitas seguir contando. Una vez que tú consigas tu balance, una vez que tú sepas tus porciones, una vez que tú consigas un sistema que funciona, porque nosotros somos muy repetitivos. Por lo general tú vas a comer más o menos las mismas cantidades en la semana, y quizás el fin de semana, bueno, te fuiste de fiesta, te fuiste a un restaurante y ese día es que comes más, pero tu 80% va a ser más o menos lo que tú estás acostumbrado. Entonces el secreto es descubrir ahorita cuál es esa cantidad que tú necesitas. Para eso necesitamos hacer ese seguimiento. Entonces míralo como cuando uno está aprendiendo a manejar. Tú empiezas a manejar y no sabes, ¿verdad? Entonces te explican, bueno, mira, sobre todo el carro, en mi época el carro sincrónico, entonces mira que tienes que meter el clutch para meter la primera, después lo sacas poco a poco mientras acelera. Entonces al principio es una cosa que uno tiene que pensarlo para poder hacerlo, pero después se convierte en algo automático. Pero es necesario pasar por el aprendizaje. Lo mismo cuando vamos a la universidad, cuando vamos a aprender a cómo resolver un nuevo problema de matemática. Tú necesitas aplicar, escuchar el conocimiento y aplicarlo para que lo puedas aprender. Entonces el hacer seguimiento es parte de tu proceso para poder tener una vida más saludable. Entonces, cuando yo les hablo de eso, yo sé que muchas personas corren y prefieren quizás, no, yo voy a hacer fasting, porque en fasting yo sé que no como de 6 de la tarde hasta 10 de la mañana, no sé cómo es la ventana que decidiste, y después de 10 de la mañana a 5 de la tarde como lo que sea. Y eso les funciona, pero corres el riesgo quizás de que durante esa ventana de comer estás comiendo comidas muy densas en calorías o te estás pasando el número de calorías que necesitas y no estás viendo resultados. Entonces, no es el método que utilices. Todos los métodos van a funcionar si los haces correctamente. Tú vas a elegir el método que tú sientes que puedes hacer por un largo tiempo, de manera correcta y constante. Ese es tu plan. Ese es el que tú necesitas seguir. Entonces, si yo voy a ir keto porque yo siento que keto es lo ideal para mí, significa que por un largo tiempo
el resto de mi vida básicamente yo voy a comer 5% de carbohidratos, voy a eliminar completamente las frutas de mi vida, voy a comer, mi mayor fuente de energía va a ser la grasa. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. No es momentáneo, es algo que tú puedas continuar. Entonces, mi consejo para ti es que consigas, primero que entiendas tus números y entiendas qué es lo que funciona para ti. Y sí, haz seguimiento, comienza hoy con tomar un cuadernito y anota todo lo que comiste hoy, todo, para que tú te des cuenta y más o menos las cantidades, para que tú sepas si estás comiendo de más o incluso si estás comiendo de menos, porque hay gente que se está saltando comida y dejan de comer y resulta que en la noche entonces comen cosas de muchísimas calorías y al final les terminan afectando. Entonces, para terminar este episodio que se me está haciendo largo, básicamente es que tú hagas seguimiento de cualquiera de las 3 maneras que te conté, o 4, bueno, sí, contar calorías, macronutrientes, usar tus manos o el cuaderno, ¿verdad? Puedes utilizar esas para que tú hagas seguimiento y puedas decidir, entender primero cuánto estás comiendo hoy y de ahí hacer un plan para más adelante mejorarlo. Espero que esto te haya convencido de lo importante que es hacer seguimiento al principio. Y ya después, una vez que tú aprendas y seas una experta en lo que estás comiendo, entonces ya puedes empezar a comer más intuitivamente. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en la próxima.